Dios les bendiga, mis amadas joyitas. Muy buenas tardes, tengan todos. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas, juiciosos, con las mamitas, con la familia, ya que estamos pues muy encerraditos, pero tenemos que quedarnos en casa, ¿cierto? Bueno, en esta tarde les voy a hablar acerca de un tema muy especial, pero primero voy a orar un momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos para que lo hagamos con reverencia a Dios, ¿sí? Amado Dios, eterno Rey y Padre Celestial, Señor, te exaltamos, te bendecimos y glorificamos tu santo y eterno nombre, Dios. Gracias te doy porque tú has sido bueno y maravilloso para con todos nosotros, Padre eterno. Gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad, porque sin ti no somos nada, Señor. En esta tarde te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene y poder trazar esta bendita palabra tuya para que podamos, Señor, oh Dios, entender una vez más y aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, amén y amén. Bueno, como seguimos hablando acerca de un personaje muy importante, creo que ustedes ya deben saber que es Moisés. Pues resulta que Moisés, en esta historia de hoy, Moisés va a aparecer como si fuera un arquitecto. Resulta que Moisés, el Señor, le dio una tarea muy importante, una tarea que debía hacerse súper rigurosa, debía hacerse así como Dios dijo, así tal cual tenía que hacer. Es decir, que Moisés tenía una responsabilidad muy grande, pero aún así, en esa responsabilidad el Señor le daba muchas fuerzas a Moisés y mucha inteligencia y sabiduría a Moisés. Pues resulta que en el día de hoy vamos a hablar de el tabernáculo de Dios. ¿Qué es el tabernáculo? Bueno, resulta que el tabernáculo era un lugar donde se debía hacer una tarea. Y ahí era donde se sacrificaban animalitos, donde entraba un sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que le dieran al Señor, poderse acercar al Señor y poder que el Señor perdonara sus pecados. En ese tiempo, era ese tiempo del Antiguo Testamento que Dios mandaba hacer estos sacrificios, estas cosas. Pero era un lugar que tenían que preparar para que fuera todo en orden como Él quería que lo hiciera, porque tenía cosas específicas que debían hacer todos y cada una de las personas que ingresaran a ese lugar. No todos podían entrar a ese lugar, solamente entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces el tabernáculo era un lugar donde el Señor quería que le buscaran para poder hablar con ese sumo sacerdote, que era quien él también iba a entrar a esa presencia de Dios, o también enseñaba como la manera correcta de cómo debemos presentarnos delante de Dios. En Éxodo, como estamos hablando también del libro de Éxodo y de los personajes de este libro, en Éxodo, en el capítulo 25, el versículo 8, es donde también el Señor le dice a Moisés que hicieran un tabernáculo, un santuario para Dios, y ahí habitaría Dios en medio de ellos. Entonces, ¿por qué le mandó Dios a hacer esto? ¿Por qué? Porque en realidad Dios es demasiado bueno, demasiado hermoso con nosotros, que Él siempre quiere habitar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Por eso, aún ustedes siendo niños, Él también habita en sus corazones y quiere habitar siempre en sus corazones. A medida que uno va creciendo y todo eso, Él también quiere que siempre estemos ahí con Él, compartiendo, hablando con Dios, hablando siempre con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es Dios también. Bueno, entonces seguimos. Entonces resulta que este era un lugar que Dios le había encomendado a Moisés que hiciera. Pues resulta que esto era un lugar maravilloso que iba a quedar hermoso, porque iba a ser hecho con unas piedras preciosas, con oro, con unos materiales muy finos, muy resistentes. ¿Para qué? Para que también durara todo eso y para que ellos vieran el valor que Dios le estaba dando a este santuario.
Pues resulta que Dios le mandó a hacer a Moisés el tabernáculo. Miren, aquí podemos ver cómo Moisés Dios le manda a hacer a Moisés ese tabernáculo. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios estuviera en él, en ellos, en medio de todo ese pueblo. ¿Se acuerdan? Ese pueblo que decía: Moisés, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Para qué nos metiste acá? Ya no tenemos comida, no tenemos agua. Pero resulta que Dios tenía todo bajo control y Él lo sabía todo. Pues bueno, aquí en esto también entonces quería el Señor llegar a ese pueblo que murmuraba, ese pueblo desobediente. Ahí quería estar el Señor siempre. Pues entonces le mandó a hacer el tabernáculo. Resulta que el tabernáculo es como ese lugar. En ese lugar del tabernáculo debían haber 3 puertas. 3 puertas, y era muy importante estas puertas. Acá de pronto no las podemos ver muy bien, pero déjenme que se me apagó acá. No me quiere prender. A ver. Esperen. Bueno, les voy contando. Entonces habían 3 puertas. Esas puertas, cada una tenía un significado porque estaba dividido ese lugar que iban a construir en 3 partes. En el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Recuerden, atrio, lugar santo y lugar santísimo. En cada una de estas 3 partes iba a haber algo muy específico que el Señor le decía a Moisés que debía construir en cada lugar. Pero ¿se acuerdan algo? O de pronto no sé si lo sabían. Resulta que en el Nuevo Testamento todo esto que iba a suceder acá en el tabernáculo era porque el Señor también lo sabía todo, y era la imagen de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento cuando apareciera Jesús. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús en un pasaje en San Juan dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Eso significaban esas 3 puertas, que iba a ser el camino, iba a ser la otra puerta la verdad, iba a llevar a la vida eterna, que era también ese lugar santísimo, el último lugar donde se veía este tabernáculo. Espérenme que esto no me quiere prender. Bueno, aquí me prendió. Muy bien. Ay, no. Esto es de mi esposo y yo no la sé manejar casi como la mía, pero la mía la tengo prestadita. Ahí me perdonan. Ay, no. Bueno, esto no me quiso prender, entonces les voy a ir contando. Entonces, en el primer lugar debía haber un altar de bronce. En ese altar de bronce, ahí tenía que haber un sacrificio de un animal, pero este animalito tenía que ser un cordero que no tuviera ninguna mancha, ningún defecto, ni estuviera enfermito, nada, absolutamente nada. Tenía que ser un animal muy, muy, muy sano, muy bueno, que una uñita, que una orejita, no, nada, no podía tener ningún defecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que siempre demos lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros en todo lo que hagamos. Por eso era que también el Señor quería que hicieran eso. ¿Y qué también representa eso? Pues resulta que, como les dije ahorita, eso representa para el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús, ¿sí se acuerdan que al Señor Jesús lo crucificaron y lo mataron? Bueno, ahí en esa cruz, pues resulta que en esa cruz, ahí el Señor no era totalmente santo. Dios, Señor Jesucristo, no mintió en ningún momento, no hizo cosas malas en ningún momento, no desobedeció en ningún momento, siempre obedeció a Dios. Por eso es que Jesús es santo, siempre ha sido santo y siempre ha sido sin mancha, sin defecto. Por eso, porque eso representaba también al Señor Jesús. Como les decía, lo de antes también era una imagen de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento. Pues bueno, resulta que en esto, ya después que se hacía ese corderito, ese sacrificio del Señor, del animal, después iba a seguir
una fuente. Esta fuente, que tenía esta fuente. En esta fuente, pues obviamente ustedes no han visto las fuentecitas que echan esa agua. Pues bueno, en esa fuente había, necesitaba que ellos se lavaran las manos y se lavaran los pies. El sumo sacerdote se lavara las manos y se lavara los pies. ¿Pero para qué? Pues resulta que el Señor quería que estuvieran limpios delante de Él, que no hubiera sucio. ¿Por qué? Porque había tierra alrededor y todo eso también, pero Él también, aparte de eso, quería que estuvieran limpiecitos, sin mancha también. ¿Por qué? Porque Él también desea de nosotros que, como les dije ahorita, demos lo mejor. Así también Él quería que lo mejor fuera para Él, que estuvieran limpiecitos, resplandecientes, así como cuando uno estrena una ropa que nuestra mamá, nuestro papá nos regala y lo estrena. Bueno, así el Señor quería que estuvieran nuevecitos, así limpios, sin mancha. Después de esta fuente, ¿qué significa? Esta fuente, como tenía agua, resulta que esta agua significa ese Espíritu Santo de Dios. Esa agua significa también esa palabra de Dios que iba a venir a nuestras vidas, que también necesitamos de esa palabra y de ese Espíritu Santo nosotros también. Esta agua también resulta que si nosotros tenemos estas manitos manchadas de pecado, esa agua los iba a limpiar. Por eso el Señor también quería que se limpiaran, que se lavaran. Así como ahorita nos lavamos para que no nos dé el coronavirus. Bueno, así el Señor quería que se lavaran para que no hubiera ninguna infección, ningún germen, bacteria en las manos. Pero aparte de eso, que no hubiera ninguna mancha de pecado. Eso era lo que significaba esta fuente de bronce. Pues bueno, resulta que después de pasar por esta fuente de bronce, habían unas cortinas que eran las que separaban los lugares. Estas cortinas significaban, ya les digo, tenían unos colores estas cortinas, y estos colores eran muy importantes. ¿Por qué? Porque cada color significa algo. Miren la hermosura de Dios, cada color significa algo. Por ejemplo, habían unas cortinas de color azul, que significa la salvación que viene del cielo. Ustedes ven el cielo, ¿cierto? Que es azulito, pues eso significa la cortina azul, esa salvación que viene del cielo, porque ¿dónde está Jesús y dónde está Dios? Están allá en el cielo. Jesús está al lado en el trono del Señor, del Señor nuestro Dios. También había una color púrpura, que significa, es el color de los reyes, de los que tenían coronas, sí, de esos reyes, es ese color representativo, porque también Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces eso era muy específico. Dios le dijo a Moisés, me la tienes que hacer así, tienen que ser estos colores, así y así, así van a ser. Y resulta que así eran estas cortinas, todo era del color que el Señor decía. Había una que era carmesí. ¿Qué color es ese? Carmesí. Pues yo no sabía qué color era el carmesí. Pues resulta que carmesí es un color rojo. El color carmesí es un color rojo, y que el Señor también, el Dios, en este color decía que era como la sangre que el Señor Jesucristo iba a derramar por todos y cada uno de nosotros. Miren lo interesante que es este tema, niños, para que ustedes sepan también que este es un tema muy, muy importante. Y también le dijo que iban a ser de lino torcido. Este era un tipo de tela que era el aspecto de las cortinas. ¿Pero qué significa el lino? Pues resulta que el lino es una tela tanto fina, pero a la vez también, cuando usted la arruga, se le ven todas las arruguitas. Pero resulta que este lino demostraba la humanidad de todos nosotros, como somos. Usted sabe que nosotros lloramos, nosotros nos reímos, estamos tristes, a veces estamos alegres, tenemos muchos sentimientos, pues eso también hace parte de nuestra humanidad, de cómo nos sentimos. Entonces miren el significado de todas y cada una de estas cosas. Bueno, altar de bronce, luego el altar de bronce, la fuente, que era el lavacro, que también lo llamaban como lavacro, porque ahí se bañaban las manos. Venía otra cortina, que acuerdan la segunda puerta, ¿cómo se llamaba que les dije? El camino, la verdad
La segunda puerta, pues la podemos llamar como esa verdad. Miren cómo el Señor pone esto tan hermoso, la verdad. ¿Y por qué la verdad? Porque Dios, o sea, Jesús es la verdad de toda la palabra, de todo el mundo. En Él encontramos la verdad absoluta, solo en el Señor Jesús. Listo, nunca se te olvide esto, solo en el Señor Jesús podemos encontrar la verdad. Bueno, entonces resulta que en el lugar santo, que es la segunda puerta que el sumo sacerdote tenía que pasar, pues aquí había una mesa, pero una mesa. Profe, ¿y por qué una mesa? Pues resulta que en esta mesa habían unos pancitos así como estos. Miren estos pancitos, miren. Este fue el de la Santa Cena hoy, pero eran así y más grandes, digo yo, no sé, eran hermosos, eran así súper completicos. Yo diría que eran hermosos porque el Señor, y muy así como apetentes. A mí me encanta el pan, me encanta. Entonces, la vez pasada les dije que me encantaba el dulce, pero esta vez me encanta el pan también. Entonces, el Señor le dijo que iban a hacer, iba a haber una mesa, y en esa mesa iban a colocar esos panes. Se llamaban los panes de la propiciación. ¿Qué es el pan? ¿Qué significa el pan, profe? ¿Por qué un pan? Pues resulta que el pan, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida. Pues ¿qué más el significado del pan? Era el Señor Jesucristo. Él es nuestro alimento, por Él es que nosotros comemos, porque el Señor Jesús nos regala pan, tanto ese pan material como ese pan espiritual, que es la palabra de Dios. Es decir, todo esto que les estoy contando es porque todo esto es el pan espiritual que Dios me ha dado a mí, y ahora se los estoy transmitiendo a ustedes. Bueno, entonces ese pan significa que es el alimento, la palabra. Y esa mesa también era de un material muy, muy, muy fino. Se llamaba madera de acacia. ¿Qué significa la madera de acacia? Esta madera era muy fina y representaba la humanidad de Jesús. Era una madera súper fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre muy, muy fuerte. Y que nos demostró muchas cosas cuando Él vino acá a la tierra. Miren todas las cosas que sufrió y por nosotros. Entonces miren lo importante que es esto. Y también significa nuestra humanidad, porque nosotros también en estos momentos somos muy fuertes de estar aguantando este encierro y todas estas cosas, ¿cierto? Bueno, también en este lugar santo había un candelabro, y era así más o menos como este. Tenía 6 paticas y una central, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Esta tiene 2 de más, pero es porque esto significa otra cosa, pero es muy parecido a este. Listo, mira, así era el candelabro que estaba allá, por eso les tapo estas 2. Así era el candelabro que estaba allá en ese lugar santo. Imaginen, resulta que estos lamparitas echaban ese fueguito, o esa, sí, por decirlo así, ese fuego, debían estar prendidas o encendidas. Y eso, imagínense, todo el día eso no se apagaba. El Señor no hacía que eso no se apagara. Entonces eso es muy importante, porque vean que Dios es Dios de cosas maravillosas, que una vez dice: ¿cómo hizo eso Dios? Pues sí, Él tenía unas lamparitas, unas mechitas de candela, que esos no se apagaban nunca. Resulta que estas lámparas, por eso es, porque así el Señor quiere que esté en nosotros, esa plenitud de Dios, y quiere que siempre estemos ahí, diciéndole a Jesús que siempre esté en nuestro corazón, que siempre estemos gozosos, que siempre el Señor Jesús viva en nuestros corazones, esa plenitud de Él viva en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pues resulta también que en ese lugar santo había un altar de incienso. ¿Cómo así que altar de incienso, profe? Y no era el altar de bronce, no, este era diferente. El altar de incienso, ya se los voy a mostrar. El altar de incienso era... Ahí, yo no sé si ustedes han visto como esas varitas de incienso, ¿cierto? Que a mí no me gustan como huelen, pero era muy parecido. O sea, botaban un humito, un altar botaba ese humito, ya no era un fuego sino un humo. ¿Por qué? Porque ahí se quemaban varias cosas, se quemaban unas hojitas que el Señor decía: van a quemar esto, esto y esto.
¿por qué hacía esto el Señor? Porque Él quería que nosotros no nos dirigiéramos a Él de cualquier forma, de cualquier manera, sino como Dios quiere que nos mostremos, santos, puros, sin manchas, sin arrugas delante de Él, y que todo lo que nosotros hagamos mal, desobedezcamos o algo, se lo digamos a Él antes de presentarnos a Él, decirle: Señor, mira, yo estoy aquí, Señor, perdóname porque hoy hice esto, porque le robé la de vuelta a mi mamá, porque le robé algo que mi mamá tenía y yo no lo debía hacer, porque le grité a mi mamá, porque hice mofa a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, a mi papá. Esas cosas debemos de decírselas al Señor para que el Señor nos perdone también, porque eso no se debe hacer. Porque yo, por ejemplo, también cuando era chiquita también era así, hacía cosas que yo no tenía que hacer, pero entonces el Señor, yo me iba donde Dios y me perdonaba. En ese entonces no conocía mucho de Dios, pero mi mamá sí me inculcaba muchas cosas. Bueno, y había ya después de esto, había algo muy interesante y era el lugar santísimo. Pues bueno, en este lugar santísimo, Dios, el Señor, tenía algo muy especial ahí en esa. ¿Se acuerdan cuál es ahora entonces la tercera puerta? Camino, la verdad y la vida. Pues resulta que ahí el sacerdote, el sumo sacerdote, llegaba. Pero resulta que no sabíamos si iba a volver, porque la presencia de Dios era tan fuerte, tan fuerte. Y si el sumo sacerdote estaba limpio, también era que sabíamos que estaba ya en la presencia de Dios. Él tenía unas campanitas en las vestiduras, él tenía unas campanitas, tenía un vestido, una toga blanca así, me imagino si era blanca, una toga así muy grande, pero con unas piedras hermosas, que el Señor también le dijo a Moisés: mira, estas piedras son para que las use el sumo sacerdote, que era el que se iba a acercar allá a ese lugar santísimo, a la última parte del tabernáculo. Pues en este lugar santísimo había una presencia hermosa de Dios, una presencia muy, 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 muy fuerte de Dios. Pero ¿qué había en ese lugar santísimo, profe? Pues resulta que estaba el arca del testimonio. En este arca del testimonio el Señor había metido unas cositas. Era una caja que el Señor le dijo a Moisés que tenía que hacer, como una caja que el Señor tenía que hacer, que el Señor le mandó a Moisés que tenía que hacer. En esta caja que había, pues resulta que había la tabla de los 10 mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan que la clase pasada la profe Adri les dijo que nos habló algo acerca de los mandamientos? Pues bueno, el Señor le dijo a Moisés: guardarás una copia de esta en el arca del testimonio. ¿Y qué más voy a guardar, Señor? Pues también vas a guardar la vara. Si se acuerdan que yo les mostré la vara la vez pasada, la vara de Aarón, pues esa varita el Señor le dijo a Moisés que la colocara allá, con esa que Moisés abrió el mar rojo, que sacó agua de la roca. Esa vara la iba a guardar él allá en el arca. Y también que le dijo que tenía que guardar, pues también tenía que guardar ese pan. También tenía que guardar ese pan también como esa muestra de que él debía tener todo aquello que el Señor le dio, porque ¿quién es el pan de vida? Dios, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que es Dios. Entonces ellos tenían que guardar todas estas cosas ahí en esa arca del testimonio. Y miren lo que dice en Éxodo 25, decía: y allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Pues resulta que en esta arca tenía una tapa, y en esa tapa habían unos querubines o unos ángeles en cada esquina de esos querubines. Y esa era una cajita que el Señor le había dicho a Moisés que guardara muy, muy, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan este pan que yo les dije que era el maná? Que yo se los mostré más o menos pues así como el año pasado, el video pasado, bueno, así más o menos. Entonces, Moisés fue muy obediente. ¿Cuál es la clase de hoy? Que Moisés era muy obediente con todas las cosas que Dios le dijo que hiciera. Así también nosotros debemos ser obedientes para que el Señor también sea dándonos cosas
muy buenas para nuestras vidas, para nuestra familia. No podemos desobedecer la voz de Dios, mis amados niños, amadas joyas. Espero que les haya gustado este video. Los hice con mucho amor para ustedes y que aprendan mucho, como yo también aprendí una vez más de este tema, el tabernáculo. Lo recuerden muy bien. Dios les bendiga, les amo mucho. Me tengo que despedir ya. Dios les bendiga. Chao.